buenos días. El primer día de febrero, la congresista Patricia Chirinos comunicó que había decidido presentar una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, argumentaba ella en sus redes sociales, por sus permanentes infracciones constitucionales. La congresista Chirinos, que además es tercera vicepresidenta del Congreso, se encuentra con nosotros para actualizar esta información o, en todo caso, decirnos qué otras vías encuentra ella para la salida de esta crisis. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Sí. ¿Llegó usted a presentar esta acusación constitucional? Se lo pregunto porque en su momento los especialistas nos hicieron notar que esta figura no era posible, ya que, las causales para poder ser acusados se las contempla el artículo número 117 de la Constitución y no estaba contemplada la causal que usted presenta. En realidad, en este momento vamos a conversarlo con nuestra bancada. Justamente también nos habían citado para hoy a las 8:30 de la mañana. Así que terminando esta entrevista voy a bajar para conversar con la bancada. Me encuentro aquí en el Congreso de la República y quiero explicarles algo. No es solo el artículo 117. Quiero referirme a una mirada holística y profunda de la Constitución. El presidente de la República tiene como mandato fundamental las funciones establecidas en el artículo 118, con 24 incisos, pero el primer inciso señala lo siguiente: el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es bajo ese marco holístico que a su vez la Constitución blinda al presidente al ser acusado constitucionalmente por 3 motivos, lo que usted se refiere. 1, el cierre del Congreso. 2, traición a la patria. Y 3, el no cumplimiento de convocar a las elecciones. Sin embargo, es claro que la Constitución no se puede interpretar exclusivamente por esas causales para ser acusado, porque eso quisiera decir que el presidente podría cometer cualquier atrocidad o delito, o, por poner un ejemplo, podría matar a alguien. Entonces no se le podría procesar constitucionalmente y esto no es real. La Constitución ha sido también redactada que en su artículo 99 permite que tanto el presidente de la República como una serie de funcionarios puedan ser acusados constitucionalmente por el incumplimiento de sus funciones con infracción constitucional y delitos, sin determinar que los delitos hayan sido sentenciados. Pero para no centrarme en el tema de los delitos, quiero centrarme en el tema del artículo 99, que sí permite y determina que un presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por infringir la Constitución. ¿Cuándo se infringe la Constitución? Cuando no se cumple con ella. ¿Cuándo el presidente no ha cumplido con la Constitución? Bueno, aquí está la lista de oportunidades, donde el presidente ha infringido la Constitución de manera continua, y por eso es que se presenta el antejuicio político. Aquí he hecho una lista de infracciones constitucionales, ¿no? Como por ejemplo el principio de transparencia, cuando no se presentó la lista de las personas con las que se reunió el presidente en Zarratea. El principio de legalidad, ¿no? Cuando intentó pasar su oficina y no despachar en el Palacio de Gobierno, sino en el que yo le llamo el Palacio de Zarratea. Luego, el principio de orden interno, al no escoger idóneamente a ministros, porque escogía ministros vinculados con Sendero y Movadef, entre otros. El tema de la soberanía territorial, ¿no? Que aquí tiene que ver de lo que hablaban de la traición a la patria. La Constitución no habla de hechos consumados, y eso sí ha sido una amenaza a nuestra soberanía territorial, ¿no? Asimismo, los ascensos con las Fuerzas Armadas también es una infracción constitucional, ¿no? Entonces, creo que aquí está la lista de oportunidades donde el presidente ha infringido la Constitución de manera continua, y es por eso que se le presenta o se le quiere presentar el antejuicio político, para que el presidente pueda dar sus descargos y utilizar, de esta manera podemos utilizar el artículo 100, ¿no? En el que se puede someter al presidente a este juicio. Señora Chirinos, buenos días. ¿Por qué es que está buscando usted la vía de una acusación constitucional contra el presidente y no ya la vía de la vacancia, que hasta hace poco era la que la oposición priorizaba?
En realidad yo estoy dispuesta a utilizar todos los mecanismos políticos que nos brinde la Constitución. Empezamos con el tema de la vacancia, que no se dio en su momento, a pesar que ya se conocía pues toda la realidad del presidente. Lo único que ha cambiado es que ahora él mismo se considera un incapaz, ¿no? Como lo dijo en CNN, pero en realidad ya sea vacancia, ya sea acusación constitucional o cualquier otro tema que presenten otros congresistas, yo lo voy a apoyar, porque lo que creo es que este señor y su equipo no pueden seguir gobernando el país. Cuando usted se refiere a su equipo, ¿también se refiere a la vicepresidenta que podría asumir la presidencia de la República, Dina Boluarte? En realidad es todo el equipo, porque hemos visto pues que las personas que nos están gobernando no son las idóneas, y justo lo acabamos de ver con este último gabinete también, ¿no? Ya vamos por el cuarto gabinete en 6 meses. Creo que esto es una vergüenza a nivel mundial ya para los peruanos. Entonces usted diría por una... digamos, para seguir con la línea que usted está estableciendo, ¿usted diría por elecciones generales o solo de presidente? Si es lo que tiene que haber para las mejoras del país, pues que se den. Justamente voy a tener una conversación con mi bancada y bueno, no me puedo adelantar a una opinión personal, tenemos que decirlo como bancada y como partido político, puesto que yo soy vocera oficial. De la misma manera, si me dan la oportunidad, quiero comentarles que mi partido político Avanza País ha iniciado con, valga la redundancia, con la iniciativa de pedir reuniones con los diferentes líderes de partidos políticos, las cabezas, y el día de hoy hemos enviado una carta firmada por el presidente de mi partido al señor Acuña para que inicio de una ronda de reuniones para ver entre todos juntos, unidos como fuerzas democráticas, cómo vamos a salvar a nuestro país de esta crisis. Sí, usted nos habla sobre su partido Avanza País. Tengo entendido que Hernando de Soto ya no forma parte. ¿Quién es el líder de su partido en nombre del cual usted habla ahora? El presidente del partido se llama Aldo Borrero, y el año pasado, cuando murió el anterior presidente Pedro Cenas, fue quien asumió la presidencia y hoy lo sigue haciendo, Aldo Borrero. ¿Y se siente identificado con su liderazgo usted, con el liderazgo de este presidente? Sí, yo lo voy a acompañar a las reuniones como vocero oficial. ¿Y qué es de Hernando de Soto? Salió del partido, ¿no? Hernando de Soto presentó su carta de renuncia y ya no forma parte más del partido Avanza País. ¿Por ha qué? tomado su rumbo propio. Eso, como usted reconocerá, produce una sensación extraña, por no decir negativa, sobre la institucionalidad, una vez más, de su partido. ¿Por qué el candidato a la presidencia se ve forzado al cabo de meses a renunciar al partido en cuyo nombre fue candidato? Sus razones habrá tenido el señor Hernando de Soto. Desde aquí le mando un saludo y le digo que me siento muy agradecida porque si bien es cierto, ahora no está con nosotros, pero gracias a él también tenemos 10 congresistas y 10 nuevos liderazgos dentro del partido Avanza País. Congresista Chirinos, ¿a qué conclusiones espera llegar usted en esta ronda de diálogos, conversación entre las diferentes fuerzas políticas? Porque lo que usted nos ha dado a entender entonces es que tampoco apoyarían una presidencia de Dina Boluarte, que es lo que constitucionalmente correspondería. ¿Qué conclusiones espera llegar o qué cosa va a proponer? Bueno, no nos podemos adelantar en el sentido de las conclusiones, pero he visto ya buenas muestras de diferentes grupos políticos, he conversado con congresistas de diferentes grupos políticos y la mirada que tenían antes en contra de la vacancia ha variado, ¿no? Ya podemos hablar no solo de vacancia, sino de suspensión, también de la acusación constitucional. Entonces creo que hay varios temas a los que podemos llegar a un consenso en este momento. He leído los twitters que ha enviado también el señor Acuña, en los que dice que ya no va a apoyar ni ser parte de ningún gabinete de este gobierno. Entonces creo que eso da una apertura para una conversación y entre todas las fuerzas democráticas poder llegar a una conclusión y a sacar a nuestro país de la crisis. Es por eso que estamos dando el primer paso.
Y usted nos no tendría ningún problema en todo caso de dejar su curul en una convocatoria de elecciones generales para dar una renovación total, tanto al legislativo como al ejecutivo. En lo personal, yo estoy dispuesta a todo porque en mi país siga viviendo en democracia. Pero como le decía, esta es una decisión que tiene que ser consensuada con mi bancada y con el partido político, puesto que soy la vocera oficial. Muchas gracias, señora congresista Patricia Chirinos, vocera de Avanza País. Nos ha dicho que está dispuesto a hacer las coordinaciones con toda la fuerza de la oposición para buscar una salida a la crisis que signifique que el señor Castillo deje la presidencia del Perú, aunque esto implique también convocar elecciones generales, es decir, tanto la presidencia como del Congreso, lo cual supone que su mandato sería llevado a su fin antes de lo previsto. Muchas gracias y muy buenos días, Patricia Chirinos. Gracias. Vamos a oír a los anunciantes de RPP antes de regresar a Ampliación de Noticias.